Estamos súper bien, súper emocionados. Ocurrieron cosas con toda esta situación, que retrasaron todo, pero acá estamos, que es lo importante, y podemos hacer el live como estaba planeado. Ok, perfecto. Bueno, estoy con ustedes, pues. Sí, sí. Lamentamos mucho que, 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 que no se haya podido hacer a tiempo, pero bueno, ya por fin lo podemos hacer. Estuvimos con problemitas desde hace como una hora, de hecho. Sí. Estábamos intentando desde hace como una hora y apenas dio. Bueno, entonces vamos a darle. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con el proyecto? Primero que nada, y antes que todo. Bueno, en verdad que me siento muy ilusionado con el proyecto. Creo que estoy agradecido con ustedes bueno, por todo el apoyo que me han brindado y en verdad que la ilusión es bastante grande. Estoy muy expectante del resultado del libro y bueno, de cómo lo recibe la gente, de cómo lo recibe el público. Claro que sí, nosotros estamos súper emocionados con eso. Entonces, sí, estamos como súper seguros de que va a tener una muy buena acogida y que todo va a estar como súper bien, porque somos los que lo hemos leído una y otra y otra y otra vez y estamos seguros de que va a tener una muy buena acogida. Perdóname. Sí. Y por eso mismo, antes de hacer el lanzamiento del libro como tal, queremos hacer como esta previa de la novela. Bueno, no es una novela, es un libro de relatos muy interesante que a nosotros nos gustó desde el primer momento. Y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ok. ¿Listo? Entonces primero saludemos a todas las personas que se están uniendo y permíteme yo comparto aquí el link del live. ¿Listo? Si ustedes quieren, también lo pueden compartir. Ya mismo les digo cuál es. Ok. ¿Listo? Este es el link del live. Y estamos por acá. A ver. Ok, compartido. Ah, ok, entonces como cuánto esperamos para Bueno, ya empezar con las estamos. preguntas. Yo creo que ya, yo creo que ya podemos iniciar con las preguntas. Bueno, ni siquiera son preguntas. Bueno, el propósito de esta pequeña presentación sería que Joel nos cuente más acerca de este libro que vamos a lanzar, eh, que nos cuente cómo es el proceso, de qué se trata, qué lo inspiró. Así que, Joel, yo te quería preguntar, ¿cómo nació esta idea de colección de relatos cortos que te inspiró a escribirlos? Pero fíjate que yo creo que siempre he tenido la inspiración de escribir desde muy niño. Vengo de una familia de lectores. Mi papá y mi mamá eran muy lectores. Mi papá escribió también mucho, escribió libros pues, y poesía. Mi esposa es lectora. Mis hijos les gusta leer también. Y creo que fue cuando comenzó la pandemia, específicamente sobre este cuento, estos cuentos, estos relatos, en donde yo creo que toda la humanidad estaba en introspección, estudiándose cada uno su vida. Yo empecé a pensar en la forma de recordar las cosas que había vivido, pues, y empecé a escribir como una catarsis personal, como una manera de evaluar lo que había hecho con mi vida, pues, de alguna manera, sin intención de publicarlo ni nada de eso. Y bueno, pero creo que a medida que lo iba haciendo, sentía que podía haber algo más, pues, que me gustó cómo estaban quedando, me gustó la forma en que estaba relatando esas cosas que yo viví. Y bueno, eso fue lo que me inspiró principalmente
a publicarlo de alguna manera, pues a presentarlo, que la gente lo leyera. Y bueno, creo que esa sería la historia corta de estos relatos que están en este libro. Bueno, Como una pasión por difundir lo que tus vivencias, más o menos. Sí, primero era para yo estudiarlo, para yo estudiar mi vida, evaluarme, bueno, una manera de recordar. Y después, bueno, decidí poco a poco ir publicándolo para ver la reacción, para ver qué interacción tenía. Y en verdad que a muchas personas me manifestaron el gusto por los cuentos y bueno, después ustedes llegaron con la propuesta que me hicieron y me pareció muy interesante y muy bueno. O sea que en ese orden de ideas, por eso fue que elegiste ese que fuera un libro de relatos y no una novela larga. Sino, sí, no le rascar algo largo. Yo quería más bien era contar anécdotas cortas, ¿no? Que tuviesen un principio y un final, que estuviesen ambientados en su propio espacio, que fuese digerible, que se pudiera entender y no hacer una novela, ¿no? En algún momento sí pensé, como cuando tenía como 10 cuentos hechos, pero lo que pensé en ese momento era que yo relatar una novela, cómo evoluciona el pensamiento de una persona desde que es pequeño hasta que llega a la adultez, pues cómo va cambiando su visión del mundo. Pero lo vi un poco más complejo y yo en verdad lo que quería era unos relatos que distrajeran, que fueran digeribles. Bueno, y ahí surgió esa idea. Súper bien, bueno, claro. qué interesante. ¿Y tú crees que a medida de que ibas construyendo esos relatos en esa introspección que estabas haciendo, encontraste un tema común entre todos estos relatos? Bueno, es difícil ver un tema común porque son cuentos cortos y son de pasajes puntuales de mi vida, en ese caso, pues, de lo que escuché en algunos casos o de lo que viví en otros, ¿no? Entonces, hay algunos que se conectan un poco porque el ambiente es similar. Hay muchos ambientados, por ejemplo, en la selva venezolana, en nuestra Guayana, pero es el ambiente, no es los hechos que se conectan, sino el ambiente donde se desarrollan. Ahí tengo cuentos, por ejemplo, como titulado Selva, Araguat, Yapacana, que están en el mismo ambiente. O sea, tú te inmersas en la selva, pero son relatos distintos uno de otro. Ok. Ok. Y si son diferentes, entonces todos son independientes el uno del otro, más o menos. No, no hay ningún como un personaje que se encuentre en los otros relatos que los conecte. ¿Hay algo que conecta los relatos uno a los otros? No, realmente los traté de hacer independientes. Realmente esa fue la idea. Inclusive, que la persona que quisiera leer pudiera leer en cualquier orden los cuentos. Claro, uno sugiere un orden que es el que está en el impreso, en el libro, digital, ¿no? Pero cualquier persona puede agarrar cualquier cuento, leerlo y hacer la lectura en el orden que ellos deseen, porque la conexión realmente entre uno y otro no está. Hay conexiones, pero es con el ambiente que se desarrolla, simplemente en eso. Está súper interesante. Y bueno, y nos hablas mucho del ambiente, ¿cierto? A mí me gustaría saber qué papel juega, digamos, Venezuela, la selva y todos estos lugares donde ocurren los relatos. Bueno, fíjate que yo creo que somos realmente una sola nación latinoamericana, ¿no? Lo que pasa en Venezuela se puede replicar tranquilamente en Colombia, ¿no? O sea, lo que se vive en el llano venezolano, se vive en el llano colombiano, en la costa colombiana, en la costa venezolana. Sin embargo, yo no nombro específicamente Venezuela en los relatos. Para mí es Latinoamérica la que está ahí ambientada en lo que está ocurriendo. Yo creo que cualquier persona en cualquier de nuestros países, un peruano, un ecuatoriano, lee un cuento que habla de la costa y se va a sentir identificado, o lee un cuento de la selva y se va a sentir identificado. Es un cuento para mí latinoamericano, caribeño, ¿no? Porque yo soy caribeño, y venezolano en un sentido de que yo soy venezolano, pero es de Latinoamérica en general. Y una cosa que quisiera yo con los cuentos es que
la gente que no es de este sitio, los anglosajones, los europeos, los africanos, entiendan nuestra cultura a través de los cuentos, comprendan cómo vivimos nosotros. Los venezolanos que están fuera del país, que son muchos, bueno, se sientan otra vez en su patria, sientan que con los cuentos volvieron a su infancia, volvieron a su adolescencia, volvieron a vivir esos ambientes que ya vivieron de pequeños, pero de adolescentes. Se sientan inmersos en eso. De resto, yo considero libros, cuentos latinoamericanos. Ok, entonces tu idea es como unir a todo y bueno, a todo latino en un solo sentimiento con los cuentos que se puedan sentir identificados y que puedan decir como sí, es algo que viviría yo en mi tierra si estuviera en mi tierra otra vez y todos pues como todos unidos, como una sola, en un solo sentimiento más o menos. Sí, básicamente yo creo que nosotros en verdad tenemos una misma forma de ser, ¿no? Con cada uno con unos matices, ¿no? Y que bueno, en ese sentido nos podemos ver identificados en cualquiera de estos relatos. Claro. Ok. Y a mí me pasó algo muy curioso, y es que también cuando estaba leyendo los cuentos, yo le comentaba a Joel que a mí me gustaron mucho los de la selva, porque sí me sentí identificado, porque aquí pasan muchas cosas que digamos que con toda esta cultura europea y tanta lectura extranjera, como que se pierde la visión que tenemos de la selva, que es totalmente, que se puede hacer literatura con eso. Y me parece espectacular el trabajo que hizo Joel ahí. Entonces, yo quería preguntar, ¿qué esperarías tú que las personas que leen esto después de leer los relatos? ¿Qué sintieran? ¿Qué sintieran las personas que leyeran, ¿no? ¿Qué? Se corta Ok, un poquito, bueno, pero sí que sintió. Sí, qué pena. realmente, yo quisiera realmente que los que lean los cuentos se sientan inmersos en la lectura, que sientan como propios los relatos. Es lo que me gustaría. Que una persona que está fuera de Venezuela, fuera en Europa, en Estados Unidos, cuando los lea, se sientan en la selva, se sientan en la costa, se sientan en las ciudades latinoamericanas. Quisiera también que, bueno, las de otras nacionalidades que lo leyeran, conozcan nuestra cultura, entiendan por qué somos de una manera, eh, quizás que para ellos sea distinta, pues que sea, no sea la que ellos normalicen, pues. Pero, y quisiera también, por supuesto, que las personas vean los relatos como propios, ¿no? Es lo que me gustaría, que me sentiría satisfecho con eso, que me dijeran, bueno, lo leí y sentí que eso me pudo pasar o eso me pasó a mí y me vi reflejado en la escritura. Eso sería realmente el fin de los cuentos. ¿Y considerarías que bajo ese orden de ideas fue uno de tus retos personales llegar a ese punto en el que digas que todos se van a sentir identificados o cuál fue el mayor reto cuando estabas escribiendo tu libro? Bueno, realmente yo creo que el reto mayor fue sintetizar una historia particular y hacerla digerible, ¿no? A veces uno piensa en algo, pero cuando lo materializa en la escritura, no es lo que estaba en la cabeza, ¿no? Igualmente, yo creo que es importante que el escritor ponga los sentimientos en el relato, ¿no? Que se sienta la carga emocional, la carga emotiva. Yo creo que ese fue el reto mayor. Eh, Me gustaría y creo que en los relatos se puede conseguir esa carga emotiva, se puede identificar la persona con lo que está leyendo, porque son cuentos, de alguna manera podemos decirlo, ordinarios, es decir, que le pueden pasar a cualquier persona, que se puede vivir. Yo soy muy fanático del realismo mágico, ¿no? Leo mucho a García Márquez, leo mucho a Vargas Llosa, considero esa época de oro de la literatura, pero en este caso yo creo que son libros un poco más realistas. Hay algunos que tienen su pizca de magia, ¿no? Pero trate de hacerlo lo más realista posible. Entiendo. Es que en esta, a mí me parece muy curioso en los relatos que hay una pluralidad de voces, de personajes, hay muchas cositas por ahí, muchas voces. Y también yo veía
leía un poquito de crítica literaria que decía que a veces la novela elige su propio tono o un relato elige su propio tono, que uno como escritor tiene que controlar ese tono, no dejarlo que lo controle a uno, que termina siendo otra cosa totalmente distinto. A mí sí me gustaría conocer un poquito más de tu proceso de escritura, cómo si tienes algún ritual para antes de ponerte a escribir o cómo manejas, cómo te enfrentas tú a la novela cuando tienes la página en blanco y decides, bueno, voy a escribir un relato de tal cosa, o cómo también es tu proceso de corrección Pero del que, relato, o cómo separar las voces también. fíjate que lo que tú estás diciendo, ¿no? Fue una de las cosas por las cuales no quise ponerle en novela, ¿no? A Sí, veces, perdón, relato. sí, cuando es un relato corto, uno puede controlar más el personaje, uno controla más el ambiente. Esa pérdida, ese control es menor, creo yo. En el caso mío, yo trato siempre de hacer primero un relato pequeño. Yo me viene una idea, algo en la mente y trato de hacer un relato corto, un micro relato de, no sé, 200 palabras, 300 palabras, lo más corto posible. Y lo dejo de alguna manera madurar, ¿no? Es decir, no lo abordo en ese mismo momento, ese micro relato, sino que 3, 4, 5 días después lo vuelvo a leer y trato de darle una forma mayor a ese micro relato. Y luego de esto, bueno, lo primero que hago es vaciar lo que tengo, pensar todo lo que tengo, lo escribo, sin importar orden en ese momento, ni otra cosa. Y después que yo lo tengo más o menos redactado a un gusto que me parece ideal, empiezo a tratar de corregir lo que leí. Y si es una experiencia personal, que sobre todo estos relatos es experiencia personal básicamente, trato de ver si lo que yo sentí al momento de que ocurrió o que me contaron ese hecho es lo que está reflejado en el cuento, en el relato. Entonces, más o menos eso es lo que hago, ¿no? Y puede tardar mucho, un mes escribiendo un relato, o puede tardar poco, una semana. De repente, depende de lo que yo sienta en ese momento con respecto a esa historia. Yo, por ejemplo, tengo ahorita un cuento parado de hace 2 meses. Comencé así como le dije, con un micro relato corto. Después fui extendiéndolo. Pero en lo que leí el proyecto, el resultado final de lo que hice, no lo sentí con la emoción que yo lo viví. Entonces lo decidí dejar stand-by y retomarlo después. Entonces, más o menos eso es lo que trato de hacer yo normalmente cuando estoy escribiendo. Eso eso es muy bueno. De hecho, yo empleo eso cuando escribo. Me gusta como escribir algo, todo lo que tengo en la mente, luego lo dejo ahí y se me olvida casi lo que escribí cuando lo vuelvo a leer. Es como wow, y se me ocurren todas las otras cosas que puedo, con las que puedo mejorarlo. Entonces yo digo que esa es una excelente estrategia para escribir. Me gusta mucho. Y tiene sentido cómo salieron también los relatos porque están muy bien escritos, en realidad están muy interesantes. Y como dice Luis, siempre nos gustó mucho lo de los de la selva porque es como que se siente la tensión. Entonces sí es súper bueno, me encanta esa estrategia. Sí, es bien. Y a mí me gustaría saber las personas que nos están viendo si tienen alguna pregunta para el escritor, ya que lo tenemos aquí en vivo, podemos saber cualquier cosa acerca de procesos de escritura, de creación. Y mientras tanto, pues yo sí quería preguntar un par de cosas más. Eh, em, entonces, tú nos contabas que esos relatos son también de experiencias personales, ¿cierto? Sí, así ¿Cuál, es. cuál fue la que tú dices, la que más me marcó? Que tú dices, esto me marcó más, tanto así que me inspiró a escribir este relato. Mire, yo creo que cada uno, en verdad, fue una experiencia única, ¿no? Y en cada uno hubo una carga emotiva diferente. Cada uno, de alguna manera, me hizo sentir lo que viví en ese momento, ¿no? De los que me marcaron más, yo creo que es el relato titulado Héroe. Un relato un poco triste, ¿no? Eh, pero creo que esa vivencia, bueno, yo viví el mismo sentimiento de tristeza que ocurrió en el momento que pasó ese hecho, ¿no? Entonces, porque es un hecho verídico. Entonces, ese creo que me marcó mucho, al igual que
un relato llamado Universidad. No sé si lo recuerdan de él, no quiero ser spoiler ahorita del relato, pero fue una vivencia personal, familiar, y que me causó indignación al momento, y cuando lo escribí, sentí la misma indignación que al momento de ocurrir el hecho. Entonces, yo creo que esos dos son los que más me marcaron realmente, pero en todos hay esa carga emotiva, tristeza, indignación, alegría, ¿no? Porque hay otros, o risa, pues hay otros cuentos como Fiesta Fantasmal o Wiki, que me proporcionaron mucha alegría. Recordé el momento y bueno, para mí fueron de risa. Pues. Espero que también para los lectores sea de risa. Entonces cada uno tuvo una carga emotiva distinta. Eh, en algunos me sentí abrumado por la cantidad de cosas que puse, que recordé, que escribí. Entonces, bueno, cada uno tiene su particularidad en ese sentido. Claro. Súper bien, entonces si tenías eso como, estabas como un poquito estresado con esos, ¿cuál fue de los relatos el más gratificante o como el cuál fue el momento más gratificante mientras estabas escribiendo o el relato que más te gratificó al terminar de escribirlo y decir como está perfecto? Yo creo que el relato Selva me gustó mucho. Yo creo A que nosotros también. ese, de que escribí fue el que, bueno, no sé, leyéndolo me pareció más interesante, más dinámico. Eh, Creo que al final también hay un poquito de intriga de qué pasa después, y ese querer saber un poquito más eh, que le debe gustar al lector, pues querer saber un poquito más de lo que pasó ahí. Entendido. Ok. Entonces, si pudieras resumir como todos tus cuentos en una sola frase o en una palabra, ¿cuál crees que sería? Como cuál sería la cosa más impactante que se te ocurre? Yo creo que sería una frase que será cuentos extraordinariamente ordinarios. Cuentos extraordinariamente ordinarios. Lo diría yo simplemente este tipo de cuentos. Me gusta. Extraordinariamente ordinarios porque nos basamos en la realidad, pero son en realidad extraordinarios y basados en un poco de fantasía. Por ejemplo, Fiesta Fantasmal es así, es como cosas que le pasan a uno, porque uno no sabe nunca lo que hay pues alrededor. Pero si son cosas que le pasan a uno, son reales, aunque uno dice como que no, claro que no, pero sí, sí son. Entonces sí, siento que es una frase muy acorde a la situación. Y eso, y eso me parece que resume muy bien también lo que es el realismo mágico, ¿no? Como encontrar realmente algo de valor en cosas que son tan cotidianas, entre comillas, y ponerle ese pequeño toque de magia, como lo dice ahí, como esas pequeñas cosas que uno no nota en el día a día, pero lo empiezas a poner en palabras y descubres que detrás de eso hay algo mucho más grande y algo que en realidad es mágico. ¿Tú encuentras algo de magia en alguno de los cuentos? Sí encuentro en varios cuentos, ¿no? Hay algo, como dije al comienzo, son cuentos reales, por supuesto, cuentos ordinarios, como digo yo ahorita en la frase, pero que yo creo que con esa inspiración que llevo yo, ese sentimiento de admiración por estos escritores del boom literario latinoamericano, siempre le pongo ese poquito de, yo no lo llamaré realismo mágico porque no me quiero comparar, ni puedo compararme con ninguno de ellos, ni con ese boom literario, por supuesto, pero sí trato de poner ese poquito de toque mágico, ese toque, yo diría no mágico realmente, porque es algo latinoamericano. Las mamás, las abuelas, los hermanos cuentan cuentos y le ponen siempre esa parte grande, esa parte extra que hacen que esos cuentos tengan picante más, pues por decirlo de alguna manera, tengan esa magia, pues que los hacen interesantes. Te escuchas a alguien hablando en una esquina de cualquier cosa, de deporte o de literatura o de la vida misma, de política, y siempre le pone ese pequeño punto de exageración, ese pequeño punto de magia que hace que ese relato sea interesante. Entonces, esa magia creo que la tenemos todos los latinoamericanos. Y cuando escribimos, de alguna manera u otra, va eso escrito ahí, pues ese toque de mágico. En estos Es libros, cierto, es cierto,
todo en la vida tiene su toque de magia. A mi parecer, la magia es una palabra muy subjetiva porque uno piensa, cuando uno dice magia, uno piensa en algo como muy real, como muy inalcanzable o muy falso, pero en realidad hay magia en todas partes. Para mí, la magia está en todas las personas que pueden crear con sus manos, ya sea como físicas, como una pintura, una escultura o un libro. Todo eso es magia. Tener tanta Ujú. imaginación, tanto talento, eso ya es mágico en mi parecer. Así es. Completamente. Y es muy bueno poder revivir y sentir que la realidad no es solamente esto que percibimos y sentimos, sino que es algo que va mucho más allá y que nos trasciende y que se haga a través de la literatura. Eso Sí, me parece fantástico. sí, pienso lo mismo, pienso lo mismo. Creo que eso es fundamental en la escritura, ese toque mágico. Y bueno, eso nos hace únicos a nosotros, pues. Claro, Sí. nos hace únicos. Entonces, vamos a, a hablar un poquito, una última cosa de la novela. Ya está lista, está próxima para el lanzamiento. Y, eh, y bueno, discúlpenme, aquí tenemos un comentario que dice que la Biblia es pura magia. La batalla, Moisés y su batalla contra los magos del faraón. Claro, y es increíble, ¿no? Como plasman cierta época del tiempo con tanta magia, ¿no? Sí, así es. Entonces, era una época totalmente distinta, digamos, con lo que dicen aquí, 12, discúlpeme, con lo que dicen aquí de la Biblia, que es un libro repleto de magia también, y son Claro. relatos, obviamente poemas más largos, pero muestran la realidad, un pedazo de la realidad, como se veía a través de la religión, y esto lo hace un mundo totalmente mágico. Algo así también pasa en el libro de Joel, que él intenta, pues no intenta, en realidad lo logra muy bien, poner experiencias personales en estos relatos. Y lo que realmente estamos haciendo es escribir un libro de hechizos, pura magia literaria. Sí, es Bueno, muchas gracias cierto. por tu apreciación, por tu halago. En verdad que, como te dije antes, esto no surgió para publicarlo, ¿no? Era algo personal, pero yo creo que fue una buena elección publicarlo, que se leyera, porque bueno, es una manera de dar a conocer no a mí, sino a mi entorno, a donde yo estoy, a nosotros, a nuestra esencia latinoamericana, a nuestra esencia caribeña, pues. Y bueno, ojalá que sea así, que la gente sienta eso, que sienta nuevamente vivir cosas que le pasaron a ellos, que sean similares a lo que me pasó a mí, pues, o a lo que yo conté ahí. Entonces eso es en verdad lo que deseo al respecto. No, y aún así no hayan vivido esas cosas, piérdanse en esa selva latinoamericana. Es una cosa emocionante y aterradora al mismo tiempo. Así es. Preguntan aquí que por qué nos elegiste para publicar tu libro. Cuéntanos. Mira, yo creo en la honestidad de ustedes, en primer lugar. Hay muchas editoriales que, bueno, lamentablemente engañan a los escritores, ¿no? Yo intenté con varias y decían que sí, y después, bueno, salían con otra cosa distinta a lo que habíamos ofrecido al inicio, ¿no? Con ustedes vi transparencia, con ustedes vi honestidad y un trato cercano, porque a veces es difícil uno estar hablando o escribiendo en un bot, con ustedes fue siempre cara a cara, personal, hubo interacción, hubo videollamadas, y entonces yo creo que eso es importante para uno sentirse cercano en este caso, a la editorial. Eso fue lo que me motivó aún más, su honestidad y su trato cercano. Siempre es importante estar de la mano con nuestros autores porque en nuestra opinión, yo sé que la compartimos con Luis, es como que somos un equipo. Si no estamos de la mano contigo frente a frente todo el tiempo, súper pendientes, no vamos a estar al tanto de lo que estás pensando, de los cambios que quieres hacer, de todas las actualizaciones y todas las
cosas buenas que le podemos hacer al libro y si tú ganas, nosotros ganamos y si nosotros ganamos, tú ganas y es como un equipo, nosotros somos como una sola máquina trabajando por un solo fin. Entonces, por eso es como que nosotros siempre pensamos que siempre es mejor un trato súper personal con nuestros autores y es darlo todo por ustedes, porque últimamente ustedes son los que le dan todo a Microcosmos. Nosotros les ayudamos, pero ustedes lo dan todo en realidad. Pero fíjate que eso es importante, ¿no? Yo recuerdo, ustedes siempre consultaron conmigo todo, la maquetación, la portada, cualquier corrección, y siempre me hicieron ver que yo tenía la última palabra. Yo creo que eso es importante. Y aparte de eso, que como lo dijiste ahorita, pues ustedes me hicieron sentir que si yo ganaba, ustedes ganaban. Creo, me considero un escritor en formación, ¿no? O sea que humildemente yo lo que diría a escritores es que cada quien tiene que buscar su voz narrativa. Yo estoy en la búsqueda todavía. En cada relato que escribo trato de buscar esa voz narrativa que me permita contar lo que quiero contar de la forma en que yo quiero contarlo, ¿no? Y yo creo que lo otro importante es escribir siempre, escribir sin importar en el momento que usted está escribiendo si el contexto está de acuerdo a lo que usted quiere decir, si hay sintaxis, las palabras, escribir. Después usted va poco a poco leyendo, va sacando de ese carbón bruto el diamante que usted quiere presentar. Pero creo que lo más importante es escribir sobre todo. Y ahí se va sacando lo que uno quiere expresar, relatar a la gente. Y por parte de la editorial, yo diría que también un consejo es que se tiren. Si tienen algo que ustedes dicen que es bueno, deberían compartirlo. Así no sea con nosotros, aunque estaríamos lo más de contentos de recibirlos a todos. Súper felices. Siempre, por siempre. Si vean a alguien de confianza que es el que los lea, que les dé consejo, léanlo en voz alta, siempre con toda la confianza del mundo. Da miedo, pero daría más miedo en 2, 3 años ver algo muy parecido a lo que escribiste siendo un bestseller y decir, esa puede ser yo. Sí. Entonces, tírense, tengan confianza y quién sabe, puede que sea un súper exitazo. Así es. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta pequeña presentación. Ya nos venimos con portada, lanzamiento del libro y esperamos que todo salga súper bien. Y muchas Bueno, gracias a todos los que vieron el en vivo, claramente. bueno, muchas gracias a ustedes. A usted. A todos.